Alex Jiménez presenta Coloquio, el programa económico de la semana. Muy buenos días, amigos y amigas de Coloquio, como cada sábado, como cada fin de semana. Aquí estamos, Telesistema Canal 11, el programa económico de la semana. Esteban, buenos días. Saludos, Alex. Bueno, tú sabes, Esteban, que esta semana el tema del transporte estuvo en las portadas de los diarios de la República Dominicana, los cables internacionales, las redes sociales. Por un lado, hubo una paralización en los puertos de la República Dominicana, que es un duro golpe a la actividad productiva del país, porque no sacar las materias primas de un puerto, no llevar las materias primas a las industrias o las mercancías al comercio, eso tiene un impacto económico bastante fuerte. Pero además el presidente de la República, siguiendo con el tema del transporte, encabezó un acto en Santo Domingo Oeste, donde se dio el primer Picasso para una tripleta importante del transporte. La intención de extender la segunda línea del metro de Santo Domingo desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta la entrada de los Alcarrizos, así como también la intención de establecer un sistema de teleféricos, igual que el que se está desarrollando o que ya está en funcionamiento en la zona de Sabana Perdida, y también la intención de establecer ahí la terminal de autobuses que está actualmente en el kilómetro 9 de la autopista Duarte para trasladarla más adelante hacia el área de la entrada de los Alcarrizos. Sin embargo, Alex, ha habido algunas críticas de parte de dirigentes del transporte que no son descabelladas, en el sentido de que la zona donde se está construyendo esa terminal, con todo lo que implica, como tú dices, una tripleta, pudiera resultar pequeña, y aparte de eso pudiera ser que en lugar de descongestionarse el tránsito se congestione más. O sea, la terminal de autobuses tal vez debió estar más adelante, más hacia el norte, en la autopista Duarte, y no precisamente en la entrada de los Alcarrizos o cerca de la entrada de los Alcarrizos, que tú sabes que ahí se produce una atomización del transporte de manera bastante preocupante en las llamadas horas pico, y ni siquiera en las llamadas horas pico también. Entonces, tener ahí una terminal de autobuses para las 14 provincias del Cibao será algo que pudiera representar, en vez de una solución, una mayor complicación. Claro, uno confía en que las autoridades del gobierno han hecho los estudios correspondientes y los análisis correspondientes. Se trata de técnicos que tienen la capacidad para darse cuenta de que ahí es el lugar adecuado, aunque nos da la impresión de que deben también oír las voces de los representantes del transporte público en ese sentido, que tal vez no son expertos teóricos en la materia, pero sí expertos prácticos en la materia y saben cómo se mueve el transporte en determinadas horas en ese tipo de terminal. Es un tema para analizar, porque una de las cosas que tiene el dominicano en este tiempo es que se le va olvidando todo lo que se dice en los medios de comunicación. Y a mí me gusta, inclusive por eso el periódico Primicias saludó la semana pasada en un comentario el mantener viva la memoria histórica de la nación. Y mencionábamos que Alvarito todos los días menciona un acontecimiento histórico. Yo, por ejemplo, quiero tener la memoria económica disponible para recordar lo siguiente. Cuando se comenzó a construir la circunvalación de Santo Domingo, en el primer tramo y en el segundo tramo, yo fui invitado por el ministro de Obras Públicas al segundo tramo, y ahí se llegó a decir que esa circunvalación disminuiría los tapones en la ciudad de Santo Domingo en un qué sé yo cuánto %. Ahora estamos acercando el problema hacia allá. Sí. Porque el kilómetro 23 que tiene la circunvalación, y vamos a suponer que una cantidad de vehículos pesados se va hacia la izquierda como si fuera para Monteplata, Yamasá, todo eso por ahí, hasta querer llegar al cruce de Boca Chica y la fase de la carretera, la autopista del Nordeste, para descentralizar.
Pero si nos vamos para este lado, entonces hay una conexión Cibao Sur que termina en Jaina y tú puedes entrar al Parque Industrial de Jaina. Si dobla a la derecha va por San Cristóbal. Entonces, a mí me gustaría rememorar ese tema hoy versus la terminal de los Alcarrizos. Pero aparte de eso, vamos a suponer que instalen allí la terminal para las 14 provincias del Cibao. Tenemos listo, fuera de lo que es el metro, una salida para transportar desde la entrada de los Alcarrizos a toda la gente que viene del Cibao a todas las horas del día, para coger, o sea, y llevarlo al lugar de destino. Al centro de la ciudad. Son preguntas interesantes. Pero, además, tú mencionabas un elemento, Esteban. La entrada de los Alcarrizos es cuando una persona que va desde Santo Domingo para el Cibao, cuando sube el elevado que construyeron ahí, es que se descarga un poco el tránsito. Pero aquí nunca se ha contado la cantidad de gente que se mueve y hay que ver el tapón que hay de los Alcarrizos hasta el 9 diariamente, con todos esos autobuses y vehículos que vienen del Cibao, además de un alto costo económico en materia de tiempo, de combustibles, de piezas, de lentitud y de muchísimas cosas más. Pero ahí en los Alcarrizos y Pantoja, señores, nunca se ha contado la gente que sale y entra de ahí. Entonces sería otra concentración tipo 9 mudada a los Alcarrizos que merece un mayor estudio. Claro. La idea del teleférico y de la terminal del metro hasta ese punto está excelente. Ahora, lo de la terminal de autobuses debería ser más adelante. Quizás el kilómetro 22, 23, como tú dices, Ale, porque si se construyera en un área donde la autopista Duarte y se cruza con la circunvalación de Santo Domingo, entonces tú tendrías varias vías de desahogo y varias vías también de acceso hacia ese punto. Pero en el caso de la zona de la entrada de los Alcarrizos, nada más hay una sola vía, norte-sur, la autopista Duarte. Exacto. Cuando tú tienes la circunvalación, si es ese cruce, entonces tú tienes la opción de venir desde el norte, de venir desde el sur, o de venir desde el este, o venir desde el oeste, y entonces confluir ahí. O sea, sería más desahogado. Entonces, hay otros problemitas en el tránsito que le cuestan muchos dólares a la economía dominicana. Hemos analizado tú y yo aquí muchas veces cuál es el costo económico de los tapones para la economía dominicana, para las propias empresas, para el turismo, para el comercio, para la mano de obra. Gente que viene, por ejemplo, de Villafaro a trabajar Herrera y que tienen que levantarse a las 4 de la madrugada para pasar por el puente Duarte a las 5 y pico para que no le coge el tapón. Y realmente aquí hay gente que no duerme por ese factor. Pero esta semana que ocurrió un acontecimiento aquí en la capital, ocurre que hubo un accidente de tránsito en el puente Juan Bosch. Ese accidente de tránsito provocó un tapón de grandes proporciones, desde la 27 de febrero hasta por allá por las Américas. Y uno le mete numerito a todas esas cosas. Y realmente el problema del tránsito es una prioridad número 1 en la República Dominicana. Porque aquí la gente nada más habla del precio de los combustibles, pero tenemos que hablar de ese costo. Claro que sí. Y en términos teóricos ya tenemos legislación, tenemos una cantidad extraordinaria de reglamentos que se están elaborando para la ejecución efectiva de la nueva ley de tránsito terrestre. Aunque tenemos la situación también de que esos reglamentos, alrededor de 18, 19 de los 30 que implica esa legislación, están todavía en las gavetas del escritorio del presidente Danilo Medina, que no les ha dado salida. Pero es importante que se tome en cuenta eso, o sea, la coordinación entre los organismos del sector de transporte, tomando en cuenta que en términos teóricos ya tenemos legislación. Ahora, en términos prácticos, debemos hacer una labor, o deben hacer las autoridades, una labor efectiva de manejo del tránsito para solucionar esos constantes taponamientos que sufre la ciudadanía y que provocan, como ya tú dijiste, Alex, pérdidas millonarias, además del estrés que provocan también en las personas, tanto los ciudadanos de a pie como los ciudadanos que andan en vehículos privados. El otro tema es el costo para la economía dominicana de los atracos. Esta semana se reportó un atraco a una repostería de Santiago de los Caballeros,
pero también se reportó un atraco en Duvergé, allá en el querido sur, que menciona en una canción mi hermano Fernando Casado cuando le habla, cuando define aquel pueblito trabajador de Duvergé. Para la gente de Duvergé ese atraco de esta semana ha sido un acontecimiento imborrable en su historia. Pero recientemente, a punta de pistola, le quitaron un vehículo aquí en la feria, en la zona del Cacique, por aquí, Sí. a la periodista Ana María Ramos. Oh, sí, sí. Y entonces, uno viene, por ejemplo, y pregunta que cómo en un país que tiene un gasto elevadísimo en el presupuesto para la seguridad nacional, para la policía, organismos de inteligencia, estos pistoleros se mueven y realmente le hacen un daño a la economía. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que un colmado de la urbanización Fernández o el sector que está a mano derecha de la urbanización Fernández, para vender en el Sánchez Quisqueya haya que comprar rejas, mira, hierros, y entonces va una gente y le dice, deme una libra de queso, y entonces el tipo viene y ya no es como antes que tú te sentabas? No, sí, eso es. ¿Cuál es el costo, por ejemplo, para las empresas que, mira, que producen salami, refresco, cerveza, agua, cuando un colmado tiene que cerrar temprano en horas de la noche? Porque precisamente no hay seguridad garantizada. Entonces ese es otro ejercicio, Esteban. Son tareas que le tocan a las autoridades. Pero bueno. Pero yo digo, me refiero desde el punto de vista económico. Sí. Por ejemplo, el impacto sí, que eso tiene. Que eso tiene en el bolsillo de la gente, por supuesto. No, y también. Pero en el y costo, también en las ventas de las los empresas. comercios, las ventas de las empresas, en las recaudaciones propias de las Claro, autoridades fiscales. claro, porque eso afecta al gobierno si también. la empresa produce menos, entonces también paga menos impuestos porque gana menos. Y la imagen también que eso genera en el turismo. Sí. Es decir, que son temas. Vamos a un cambio y vamos a retornar con Pedro Matos y el segmento Impuestos y Negocios. Coloquio, el programa económico de la semana.